pues es lo que más o menos está tratando como de elaborar al momento de retrabajar esta película tan interesante, donde podemos decir que la fantasía del psicoanálisis es hablar de uno de los puntos fundamentales que rigen nuestra cotidianidad, ¿no? Dice Pierre Lanier, retomando a Freud, todo fantasma es una cicatriz. En ese sentido, un fantasma es una herida, algo desgarrado. Pero ¿qué es eso que queda abierto en esa herida? Vendría a ser la distancia, si estamos hablando, por ejemplo, en los primeros tipos constitutivos del sujeto psíquico, por supuesto, es la distancia entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del hijo. Esa es la distancia que queda abierta, la herida que queda abierta. Y que al final de cuentas, esta cicatriz al mismo tiempo intentaría cerrar la distancia que se produjo entre este cuerpo y el del otro. El fantasma vendría a ser la intolerancia a la distancia con el cuerpo del otro. Es decir, porque siempre va a haber una cierta imposibilidad de soportar esta distancia. ¿Sí? No es tan fácil. La distancia no es fácil. En ese sentido, el fantasma operaría como una mediación entre lo que podemos llamar pulsión y el objeto. ¿Sí? Algo que Lacan, obviamente retomando a Freud, trabajaría perfectamente con su matema del fantasma, ¿no? Es decir, el S barrado, el Losange y el A, haciendo referencia al objeto A, ¿no? Es decir, el fantasma como ese soporte desde la lógica neurótica que nos hace soportar la vida, ¿no? Es decir, algo que de cierta manera representa el amor porque amortigua lo cruel de la vida. El fantasma es un espacio, podríamos decir, de goce, porque al final de cuentas gozamos cuando la pulsión se descarga. Siempre hay algo ahí. Todo fantasma en ese sentido es realización de deseo. Y que al final de cuentas, una de las principales implicaciones de fantasma, toma la palabra fantasma, no la aclaré ahorita, porque de cierta manera y con ciertos matices se homologa a fantasía, claro, con ciertos matices, con ciertos asegúnes, pero en ese contexto estoy tratando como de homologarlo, ¿no? En ese sentido, una de las principales funciones del fantasma entonces vendría a ser que principalmente la pulsión no se descargue directamente sobre el objeto, es decir, que amortigue la pulsión, ¿sí? Que la medie, que la derive, ¿sí? Que la más o menos distribuye, y en esa mediación permite una articulación con el otro, ¿sí? Ya que sin esa articulación con el otro, sin esa mediación, el otro queda reducido a un simple objeto, ¿sí? No sería un otro de mí, sería un objeto para mí, del cual yo pudiera hacer con él lo que me plazca prácticamente. Y en ese sentido, el fantaseo es importante porque, como también lo retomaría Freud en un texto muy importante, lo pueden leer si quieren en el tomo 9 de Amorortu, el creador literario del fantaseo. Al final de cuentas, el fantaseo contribuye al pensamiento creativo, ¿sí? La fantasía contribuye a la creación, y eso es importantísimo en cualquier aspecto de la vida. Hablar de fantasía, entonces, apoyado en esta cuestión del fantasma, nos invitaría a retomar por lo menos 4 fantasías primordiales de las que Freud trabajaría, algo que nos soltó desde más o menos la mitad de su obra. Principalmente se conocerían como 3, pero podemos agregar como una cuarta que podemos pensar que vendría a ser primera, la fantasía primordial del retorno al vientre materno, es decir, esta fantasía de que algún día regresaremos a ese nirvana donde nada nos hacía falta, ¿no? Segundo, la fantasía de la escena primaria, ¿sí? Esta fantasía de la unión sexual entre los padres, ¿sí? Que más allá que si alguien lo haya visto o no en la realidad, entre comillas, esta fantasía lo que vendría a sostener es que yo tengo un origen, ¿sí? Que tengo de dónde salir, y eso es importantísimo en cualquier sujeto. La tercera vendría a ser, por supuesto, la fantasía de la castración, es decir, donde quién sabe por qué, ni cuándo,
ni por dónde, pero puede llegar a alguien a decirme, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿sí? Eso en relación a mi vínculo, por ejemplo, con el primer objeto amoroso que vendría a ser la madre, y la cuarta que vendría a ser la fantasía de la seducción originaria, es decir, esta fantasía de que el otro mayor de mí viene y me seduce y no sé qué hacer con esa seducción que me está produciendo, esa excitación que me está produciendo, ¿no? Sí, cuatro fantasías primordiales. ¿Por qué tanto énfasis en la fantasía desde ese contexto? Porque me parece que de cierta manera en la película se está plasmando. Es decir, lo que hace el Toro, sin querer queriendo, como es su estilo, parecía que nos plantea la forma de la constitución del fantasma, ¿sí? Voy a detenerme un poquito en eso. Es decir, el fantasma vendría a ser una explicación del por qué estoy separado del cuerpo del otro, ¿sí? Es darle un sentido a esa separación. En ese sentido, ¿cómo ligarlo un poquito más con la película entonces? Tendría que remitirme yo a otro texto fundamental de Freud, que es precisamente el texto de Pegan a un niño, ¿sí? Donde precisamente este texto se le relaciona más con la cuestión del masoquismo, pero ahí lo que Freud lo que nos está diciendo, de cierta manera, es precisamente cómo se constituye el fantasma, cómo se estructura el fantasma, ¿sí? En ese texto, Freud se empieza a dar cuenta, o más bien da cuenta, de que en la consulta hay ciertas fantasías con los que los pacientes empezaron a llegar, que se reiteraban. Una de ellas era, por ejemplo, la fantasía, la fantasía de que papá pega al niño que odio, ¿sí? Papá pega al niño que odio. Es decir, si esto lo ligamos con la cuestión pulsional, nos remite invariablemente al primer destino de la pulsión, ¿sí? Es decir, como si fuera una excitación terrible que yo debo expulsar. Y se traduce como papá pega al niño que odia. Si tomamos en cuenta la película, vemos que en muchas escenas, precisamente, si tomamos como el personaje principal a Ofelia, hay una excitación de la cual se hace como fuera, pero la tengo que expulsar, ¿sí? De cierta manera tengo que sacarla, ¿no? La segunda fantasía a la que Freud haría referencia sería: papá me pega porque me ama, ¿sí? O sea, ya no le pega al niño que odio, me pega a mí y aparte es porque me ama. Es decir, segundo tiempo de la pulsión, la vuelta hacia lo contrario. Como vemos en Ofelia, también de cierta manera ciertas acciones que lleva a cabo repercuten como una vuelta hacia ella, ¿no? Toda la cuestión de las conflictivas que se ocasionan con el fauno, el capitán, inclusive hasta con la propia madre, nos hablan un poquito de ello. Y finalmente se cierra con la fantasía de pegar a un niño, ¿sí? Ya no es al niño que odio, ya no es papá me pega porque me ama, es nada más pegar a un niño, es decir, el momento de la represión, es decir, de la renuncia. Y el ejemplo más claro es precisamente en esta escena donde confronta al fauno y le dice: no te voy a entregar a mi hermano, estoy renunciando a ser la princesa, ¿no? Y esa renuncia, bueno, al final de cuentas, como vimos ya en el desenlace de la película, bueno, se convirtió en haber logrado, por medio de ese sacrificio, el reencontrarse con su reino, ¿no? Y bueno, me parece que al final de cuentas, en última instancia, lo que se busca en la película es una especie como de pseudodiagnóstico, ¿no? Es decir, no, es que era una niña psicótica, ¿no? Y todo eso se lo estaba alucinando. O sea, no, eso me parece que no sirve de mucho, ¿no? Quizás a uno que otro psiquiatra tal vez sí le sirva para ejemplificar ciertas cosas, no sé, ¿no? Como medicalizado el asunto, ¿no? Me parece que aquí podemos usar la película para otras cosas, ¿no? Es decir, no usar el psicoanálisis para explicar la película, sino más bien usar la película para explicar el psicoanálisis.
o bueno, ciertos elementos, por supuesto, y de cierta manera, entonces, haciendo una especie como de síntesis, el fantasma no solamente generaría una interioridad y una mediación pulsional, sería como un escudo, como el escudo de Perseo cuando combate a la medusa, ¿no? Si ustedes recuerdan la fábula, Perseo a través de un espejo logra evitar la mirada directa de la medusa, es decir, logra hacer un contacto, un investimiento directo hacia el objeto, el escudo amortigua el asunto y así combate a Medusa, ¿no? Entonces, de cierta manera, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el personaje del capitán, donde no hay ninguna mediación en este personaje de la pulsión y ocasiona cada desastre, ¿no? Entre ellos una, digamos, constante agresividad, porque hasta eso el fantasma también sirve. Si sirve para amortiguar la pulsión, invariablemente sirve para amortiguar la agresividad. Y vemos que en este tipo, cuando parecía que se asomaba la renuncia, cuando entrega al niño a los rebeldes, pues, su sorpresa, al final de cuentas, él no quería un hijo, él solamente quería algo, ¿sí? Algo que siguiera preservando el apellido, ¿no? Y el nombre del padre, y el padre, y el padre. No había ninguna mediación ahí posible, ¿no? Tal vez si exagero un poquito más en todo esto, podríamos hablar quizás de un fracaso del fantasma, ¿no? Bueno, que ese sería un tema de todo un seminario, pero bueno, en fin, son las cosas que yo más o menos estaba como procesando a través de que Héctor propuso esta película, lo cual se lo agradezco para retrabajarla hoy. Entonces, bueno, aquí cierro por ahora. Gracias, Carlos. Ahora escuchamos a Héctor Mendoza. Buenas noches. Pues parece, bueno, primero la invitación, muchas gracias a Carla y a Carlos, a Vía Regia, por invitarme a formar parte de este ciclo, que inmediatamente me sumo, sobre todo porque es toda una propuesta de mi trabajo clínico, la vinculación entre el psicoanálisis y el cine, y en especial el psicoanálisis tomando de referencia al cine popular y al cine fantástico. Porque incluso, bueno, voy a retomar varias cosas de los comentarios de Carlos. Me parece que nos proporcionó los elementos teóricos necesarios para entrar al laberinto del fauno, justamente. Y empiezo justamente con el final, ahorita lo que comentabas, completamente de acuerdo en todo lo que dijiste, pero quisiera retomar el final. Cuando mencionas, por ejemplo, una forma equivocada, me parece, de tomar la película del laberinto del fauno sería en este pseudodiagnóstico que bien mencionabas, en donde uno quisiera pensar, bueno, sí, está alucinando la niña y vemos que la fantasía y Incluso he escuchado otras interpretaciones también así muy, a lo mejor, positivistas, no sé, de pensar en que, claro, nos muestra cómo una niña, así incluso la describen en algunos blogs, vemos cómo una niña frente a los horrores de la guerra franquista de 1944 se refugia en el mundo de la fantasía para lidiar y bla, bla, bla. Yo cuando leo esas cosas digo, ¿no vieron la película? Porque, y aquí es lo que nos enseña la película al psicoanálisis, y es, no sé, ya acabamos de ver la película, yo creo que hay un asunto muy interesante. Si la niña sale del mundo terrorífico de la España del 44 para refugiarse en la fantasía, que es decir, el fauno, las hadas y todo ese rollo, pues disculpa, no hay menores de edad, pero la pinche fantasía es peor que la realidad. O sea, no, bonito refugio, ¿no? El hombre pálido que se come un hada, el sapo que la devora, ¿no? El fauno que uno dice, bueno, es malo, es peor, o qué es. Entonces, es decir, si el refugio es la fantasía, lo que nos enseña Del Toro en su toque magistral es que la fantasía tiene un poder, tiene una fuerza, presenta enseñanzas, pero también nos presenta momentos difíciles de la condición humana, ¿sí?
Del Toro, como un buen estudioso de la fantasía, de los cuentos fantásticos, nos muestra que la fantasía no es un escape, no es algo completamente fuera de la realidad, al contrario, es entrar tal vez en la estructura misma que constituye la realidad. Como bien sabía Freud, y eso te acuerdas que lo comentamos cuando hablamos de Eyes Wide Shut, de ojos bien cerrados, al contrario, no es de que uno tenga el horror de la realidad y se refugie en la fantasía. Si se quedara en la fantasía, empezaría la angustia, ¿sí? Siempre me gusta utilizar este ejemplo. Imaginen ustedes, bueno, ustedes seguramente son gente buena, pero imagínense que tuvieran traumas y que se sintieran culpables por algo. Lo menos que quisieran es irse a dormir, ¿sí? Porque saben que al entrar al mundo de la fantasía, en donde está completamente abierto este mundo pulsional de lo que nos hablaba Carlos, estarían angustiados, estarían esperando el momento en donde ahora sí sus propios mecanismos les permiten despertar. Ay, ya cuando me iba a comer, ya cuando me iba a atrapar, ay, qué bueno, fue solo un sueño. O sea, porque si uno se queda en la fantasía, queda presa de la angustia. Entonces, lo que Del Toro me parece que nos presenta de una forma magistral, quiero plantearles 3 puntos a trabajar. Sé que hay mucho, obviamente, y no quiero cansarlos más después de ver la película y antes de que nos corran, pero quisiera plantearles tres puntos para ahorita que hay un poco de diálogo. El primero, el poder del mito. El poder, la función y la estructura del mito nos la presenta Del Toro. El segundo, algo que yo lo planteo en esta frase, esta es una frase del psicoanálisis propuesta por Lacan, de el inconsciente es la política. Y el tercero, lo voy a plantear en estos términos, el mártir del laberinto. Entonces, primero, rápido, el poder del mito. Del Toro lo que nos muestra es la estructura propia de los cuentos de hadas. Y fíjense que es muy interesante porque, y ahorita estoy calentando motores porque mañana voy a presentar algo con respecto a la forma del agua, en donde, por ejemplo, es muy interesante porque el primer guión del Laberinto del Fauno, la historia de la que se trataba no era una niña, era una mujer que conocía a un fauno, se enamoraba de él y tenía un hijo de él. Entonces, bueno, si vieron la forma del agua, ven el paralelo inmediato, ¿no? Pero lo que Del Toro nos presenta son las reglas básicas y clásicas de los cuentos de hadas, ¿sí? Aparecen todas las reglas de los cuentos de hadas, toda la estructura de los cuentos de hadas, que los cuentos de hadas, como la mitología clásica, son parábolas, son construcciones simbólicas que algunos plantean algunos le dan la interpretación naturalista. Ah, claro, como no sabían los antiguos cómo funcionaban los truenos y los rayos, resulta que había un tipo con un martillo llamado Thor que cada vez que golpeaba a un gnomo cuando se le querían robar la novia, él los golpeaba y entonces por eso Thunder, ¿no? Rayo, el golpe de Thor. Y entonces, bueno, hay esta explicación de que ¿de dónde viene la lluvia? Pues Tlaloc. ¿De dónde viene esto? Sí. Y esta interpretación se sostiene por mucho tiempo, pero los mitos más importantes no es de que los antiguos no supieran de los fenómenos naturales. No, los mitos más importantes son ¿de dónde viene el amor? Eros y Psique. ¿De dónde viene, o sea, no solo cómo nos enamoramos, ¿de dónde viene el miedo? ¿Sí? ¿De dónde viene la sombra? ¿Qué es el alma? ¿Sí? O sea, todo ese tipo de elementos que no son naturalistas, la única forma de enfrentarlos, elaborarlos y comprenderlos es a partir de la fantasía. Les pongo rápido un ejemplo. Que Del Toro, si se dan cuenta, esta película me gusta mucho porque prácticamente cada toma, cada cosa que hay, cada escenario, vestuario, es un símbolo y es una referencia, ¿sí? Hay referencias al Mago de Oz, hay referencias a Alicia en el País de las Maravillas, hay referencias a la Caperucita Roja, hay referencias a todos, lo que se les ocurra de cuento y mito clásico, siempre aplicando la estructura del mito clásico. Por ejemplo, la regla de 3 pruebas, 3 hadas, 3 días, o 3 fases de la luna, ¿no? Y eso en los cuentos de hadas siempre está, ¿no? Desde 3 cochinitos hasta el tercer día, hasta
3 deseos, ¿no? 3 hijas, había un rey que tenía 3 hijos, y que los clásicos actuales, contemporáneos, lo citan muy bien, ¿no? Por ejemplo, J.K. Rowling con su Harry Potter, es el cuento de los 3 hermanos, ¿no? O sea, es la estructura básica de los cuentos de hadas tiene un formato que se mantiene por mucho tiempo. Y eso está en las parábolas de Cristo incluso, o sea, digo, no quiero ofender ninguna, lo digo con el mayor de los respeto por las religiones, pero el punto más alto de la mitología y los cuentos de hadas son las religiones, ¿sí? Y piensa en las parábolas de Cristo. Había un hombre que tenía 3 hijos, y al primero, y que no es historia, no es leyenda, es mito. Es decir, no se sostienen que, ¿y dónde vivían? ¿Y por cuántos años se llevaban cada hijo? No existieron nunca, no importa. Se trata de abordar un objeto, ¿sí? Un objeto de saber y transmitirlo a través de símbolos, ¿sí? O sea, es como lo plantearía así: la historia es 1, 2, 3, 4, 5, pero los mitos es X más Y es igual a Z. O sea, es la estructura, no la aritmética, ¿sí? No sé, espero transmitir la idea. Y del Toro, entonces, todo el tiempo nos dice, todo buen mito y todo buen cuento de hadas transmite una idea. Y eso para el psicoanálisis ha sido el gran lugar de aprendizaje. Si algo ha iluminado al psicoanálisis desde sus orígenes, ha sido la mitología, han sido los sueños, han sido las fantasías, ¿no? Dentro de mis artículos favoritos de Freud es sobre sueños basados en cuentos de hadas, ¿no? O sea, incluso está impregnado el psicoanálisis de que la mejor forma de hablar de algunos conceptos es tomando referencia a los cuentos. Edipo, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Es narcisismo, ¿no? O sea, vámonos uno por uno, y todo el tiempo estamos hablando retomando el saber de los mitos para transmitir algo que estamos encontrando, ¿no? Y el cine, obviamente, ¿no? El Doppelganger de Otto Rank, y hablando acerca de la función del narcisismo a partir de una película de 1923. Pero bueno, quiero irme muy rápido por tocar todos los elementos. Del Toro ha dicho en varias entrevistas que esta película, El laberinto del fauno, es un cuento de hadas para adultos, es decir, no tiene moraleja, tiene sabiduría, que es diferente. La moraleja siempre es, y por eso, niños, vayan temprano, o sea, un rollo así muy paternal. Y no, aquí lo que nos presenta es más una confrontación difícil, ¿sí? Por eso me encantan todas las referencias. Les digo, podría irme cuadro por cuadro, pero no los voy a cansar. Pero, por ejemplo, el libro que el fauno le entrega es el libro de las encrucijadas. Efectivamente, un buen cuento de hadas es una encrucijada. ¿Cómo le hago con esto? ¿Sí? ¿Cómo resuelvo el deseo? ¿Cómo enfrento la muerte? ¿Cómo enfrento el amor? O sea, todo el tiempo son encrucijadas, ¿no? La encrucijada del deseo, justamente. Y Del Toro ha dicho en muchas ocasiones, El laberinto del fauno es un cuento de hadas para adultos, es una mitología clásica que trata un tema muy sencillo y muy denso: la elección y la desobediencia, ¿sí? Todo el tiempo está bordeando sobre siempre tenemos la encrucijada frente al poder de obedecer o desobedecer, ¿sí? Y eso es todo el momento la tensión de la película. Y la regla de 3 se aplica incluso en la confección de personajes que no se les puede dar un diagnóstico, porque es como si fuera un teatro de sombras. Eso pasa en todas las películas del Toro. Él construye personajes. Es como en un teatro que llega alguien con una bata, un estetoscopio. ¿Y ese quién es? El doctor, punto. O sea, es un personaje, es una figura, ¿no? Es el hermano mayor, el del medio y el menor, punto. O sea, no hay que buscarle más. Es un símbolo con patas, ¿no? O sea, son solo para ser interpretados, ¿no? Y en ese sentido, no sé, Ofelia tiene a sus lados, la chica, tiene a los costados la feminidad misma. Tiene 2 opciones: elección o desobediencia. Tiene ser como su mamá o tiene ser como la sirvienta, ¿sí? El capitán Vidal está en el centro, pero tiene 2, siempre viene acompañado de 2 subalternos, ¿no? En todo el momento está esta regla presentándose, ¿no? Voy al segundo punto: el inconsciente es la política. Lo que me parece muy interesante de Del Toro es de que todo el tiempo su fábula
además de confrontarnos con elementos, voy a decirlo así, singulares, personales, al mismo tiempo su película es universal, social, ¿no? Cito nada más un apartado, el de mi parte favorita del laberinto del fauno es, y yo creo que es el punto, valga el juego de palabras, ¿no? El punto toral, ¿no? del Toro, el punto central de la película es la escena con el hombre pálido, ¿sí? Tiene todos los elementos del cuento clásico y de la mitología clásica. Nada más no puedes comer ni beber, nada digo, no sé qué tantas les suena, ¿no? Nada más no voltees, nada más no veas dentro, nada más no tomes ese fruto, nada más, o sea, y que lo primero que hace el protagonista es, ¿y por qué no lo hacemos? Entonces entra a la guarida del hombre pálido, que Del Toro siempre ha dicho, el hombre pálido es the man, ¿no? Lo que los gringos llaman the man, es decir, la institución patriarcal, machista, racista, ¿sí? Es el totalitarismo, ¿sí? En la última está más pulido, porque aquí estamos en el mundo franquista, obviamente, en el mundo de Franco, ¿no? en el fascismo de Franco. Pero en su última película, The Shape of Water, si se dan cuenta, el antagonista, nunca me gusta utilizar la palabra villano porque tiene una raíz clasista, pero el antagonista, el malo, ¿no? de la película, si se dan cuenta, hay una hermosa escena en esta de The Shape of Water. Hay muchas hermosas escenas en The Shape of Water, pero una que es mi preferida es cuando esta mujer de la limpieza muda le dice al tipo déspota, ¿no? encargado, le dice en señas, le dice fuck you, ¿no? Eso para los gringos es muy claro, es stick it to the man, ¿no? O sea, métesela a the man, la autoridad, ¿no? Y aquí me parece que Del Toro también está jugando con el hombre pálido con eso. El hombre pálido yo creo que no hay más bella figura del totalitarismo y actualmente del capitalismo neoliberal que de este estilo de perro del hortelano que ni come ni deja comer, ¿sí? Pero tiene todo, ¿sí? y no quiere que lo desobedezcan, ¿no? Y que devora niños, devora inocencia, ¿no? O sea, me parece o sea, les digo, son símbolos, completamente símbolos que habría que interpretar. Y la propuesta del querido Gordo del Toro es que cuando esta chica entra y las hadas le dicen, ve a otra vez 3 puertas que hay que elegir, ¿no? Como si fuera Chabelo, ¿no? La 1, la 2, la 3, el inmortal Chabelo. Llega las hadas que la van guiando, le indican y le dicen, esta es la del centro, ¿sí? Y Ofelia va a introducir la llave ahí, se detiene y dice, no, es esta otra. ¿Y cuál elige? La de la izquierda. Piensen en términos políticos, ¿sí? En términos políticos, Del Toro está haciendo un juego muy bello de que, a ver, en términos políticos, elegir el centro es igual que elegir la derecha. O sea, lo pongo en lo pongo a debate si ustedes quieren, ¿no? Pero me parece muy interesante porque incluso Ofelia, el juego completo de encrucijada, de elección y desobediencia, es incluso hasta las hadas que la están guiando, ¿sí? Donde es por acá, ¿sí? Y ni modo, ¿no? O sea, es la bella desobediencia civil también, el que no puedes comer de aquí. Y el fauno se pone como el Capitán Vidal, lo que el Capitán Vidal le dice al médico: si tan solo te hubieras apegado al plan y me hubieras hecho caso, todo hubiera estado bien. Y él dice, ¿fue un accidente? No fue un accidente, fue una elección que tomó y está pagando las consecuencias. Pero es preferible tomar una elección y pagar las consecuencias que simplemente irse a la segura. O sea, Del Toro todo el tiempo está jugando con esto. Y así cierro con el último punto, en la de El mártir del laberinto. Esta idea me la topé cuando leía la crítica que en este libro que se lo recomiendo, del crítico Leonardo García Tsao, amigo de Guillermo del Toro, en donde hace diferentes ensayos y críticas a diferentes películas. Y en la que le dedica a El laberinto del fauno,
menciona casi al final de su ensayo crítico, dice, Del Toro es incluso capaz de rematar con uno de los finales más católicos que se pueda concebir y dejar la salvedad de que también estamos ante una fantasía. Cuando lo leí hace mucho tiempo esto, dije, ¿dónde está el pinche final católico? O sea, no lo veo, o sea, me conmueve, pero ¿dónde? Y después me tocó ver una entrevista que decía Del Toro que para él la relación con que para él su manufactura es completamente mexicana. ¿En qué? En el sincretismo. Él dice, lo que nos define como mexicanos es el sincretismo. Digo, ustedes lo saben, ¿no? O sea, digo, no sé, el mayor ejemplo de, otra vez no quiero ofender ninguna creencia, pero el mayor, lo pienso en términos históricos, sociológicos, el mayor ejemplo de sincretismo es la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, para que los dominados puedan acceder con mayor forma a la religión del nuevo imperio, hace una mezcla, ¿no? Entre Tonantzin y todos los símbolos prehispánicos relacionados con esta diosa de la fertilidad, con la iconografía católica romana de la Virgen María y bla, 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 ¿no? Entonces, ¡pum!, tenemos esa bonita sincretismo en donde, ahora sí que no hay nada más mexicano que la Virgen de Guadalupe, ¿no? Desde los españoles, les sirvió a los españoles cuando llegaron y les sirvió a los criollos cuando corrieron los españoles, ¿no? Porque Miguel Hidalgo la traía de estandarte. Entonces, el poder de los símbolos, ¿no? El poder de los símbolos es completo, ¿no? Nos puede someter, pero también nos puede liberar, ¿no? Y esa es la gran enseñanza para el psicoanálisis, ¿no? Por eso hay que seguir las fantasías de los pacientes, aunque esas los contengan, esas mismas fantasías, ahorita encantado de que hayas presentado primero la lógica del fantasma, porque para Lacan eso es justamente el fin del análisis, ¿no? El atravesamiento de la fantasía, no el desconocimiento de la fantasía, el atravesamiento de la fantasía, llevar la fantasía a sus últimas consecuencias en los objetos que lo constituyen, ¿no? Cierro con este asunto. ¿Dónde está el final católico que dice García Tsao, al cual yo estoy completamente de acuerdo? Es un sincretismo, dice Del Toro. Dice, yo tomo en mis películas lo que me marcó en el catolicismo que me formaron, pero no desde las instituciones, porque Del Toro odia las instituciones. Dice, como buen mexicano desconfío de las instituciones, ¿no? Como buen mexicano amo odiar al PRI, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Tampoco quiero ofender filiaciones partidistas, pero es muy interesante. Pero dice Del Toro, pero hay algo de esto del catolicismo que sí me parece importante, más allá de las instituciones, y es la figura del mártir humilde, ¿sí? La figura de Cristo, ¿no? Pero dice, pero yo los hago sincréticos con los monstruos que me gustan, ¿sí? Con los cuentos de hadas, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante porque dice, la película, cierro con esto, la película para él se basó en una frase que leyó de Søren Kierkegaard, que dice, la frase, el tirano muere y su reino termina, el mártir muere y su reino comienza, ¿sí? Y es muy interesante porque en esa misma línea podemos, me parece, entender bastante bien la película, y lo vemos al final, ¿no? El final es, creo que ahí es donde podemos entender ese momento, ese final más católico, pero yo no lo diría católico, yo lo diría desde la figura del mártir en Cristo, ¿sí? Que es la muerte como trabaja mucho Zizek, ¿no? Con respecto a la religión católica, al mito de Cristo, muere la garantía del gran otro, muere el Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios patriarcal completamente, ¿no? Muere el Dios Padre, ¿no? En la figura del Hijo, ¿sí? Y cuando el Hijo muere para contradecir y cuestionar la figura del linaje paterno,
Lo que nace a partir de ahí es la leyenda, el Espíritu Santo, es decir, la comunión de hermanos. Ya no nos apoyamos en que papá nos venga a resolver nada, sino entre hermanos nos vamos a arreglar todo. Por eso la figura es muy bonita. Los maquis que quedan son unos hermanos, ¿sí? Y es muy bello que con lo que rompe es con la línea patriarcal. Díganle a mi hijo que ni conocerá tu nombre. ¡Pum! Rompo la línea patriarcal. No nos interesan linajes, no nos interesan caudillos de un linaje especial. No, la perrada nos hacemos cargo de todo, ¿sí? Y en este momento me parece que es por eso que efectivamente es el final más católico el que logra Del Toro, afortunadamente irreverente, ¿no? Entonces, bueno, espero algunos comentarios y preguntas. Gracias. Pues bueno, pasamos a escuchar sus comentarios o preguntas. Entonces yo les pregunto, ¿no? Yo puedo preguntarles a ustedes. Ah, bueno. Samantha. Bueno, ahorita que estaba diciendo de sus maestros, de Dr. Isabú, yo creo que lo toca también ese tema y la cuestión de la figura del padre, entonces matar al padre y al mismo tiempo el que no está anunciado, pero se sabe que entonces ya nadie puede ocupar el lugar porque tendrá el mismo destino. Bueno. Aquí, frente a eso, hay un dato que quiero resaltar. Del Toro es de los pocos directores que retoman muchas de sus películas como protagonista a una mujer, ¿sí? O sea, no toma en cuenta El laberinto del fauno y luego, no sé, La cumbre escarlata. Incluso mi favorita, mi preferida de la filmografía de Del Toro, que es Titanes del Pacífico, la verdadera protagonista es Rinko Kikuchi, o sea, es la chica japonesa. Y obviamente, bueno, esta recién película de La forma del agua, ¿no? Pero es muy interesante porque yo creo que no necesariamente uno tendría que pensarlo en términos de no sé, como estos asustados, ¿no? De que, ay, es toda una agenda de las mujeres que quieren castrarnos, no sé. No creo que sea desde ahí necesariamente, sino que Del Toro me parece que es muy consistente con una cuestión, poner en el centro las figuras de las personas que han sido sometidas por el poder, ¿no? O sea, es desde esa línea, ¿no? Por eso hay una frase que aquí dice, que se repite casi igual en La forma del agua, que dice Mercedes, ¿no? La sirvienta que está apoyando a los maquis, a los rebeldes, le dice al capitán Vidal, era invisible para usted, ¿no? Por ser mujer y por ser sirvienta, o sea, por su condición de género y por su condición de clase, ¿no? Y ahí me parece que es la principal elemento Del Toro. Y también rápido un dato que hace poco me lo encontré, le recomiendo el libro de Ana Claver que se llama Territorio Lolita. Ahí viene más desarrollado esto rápido que lo voy a decir, y es la versión original. Espero alguna ocasión presentar algo al respecto. La versión original de Caperucita Roja. La versión original de Caperucita Roja no hay nadie la salva, no hay un leñador, no hay un cazador, nada, ella se salva sola. Y no es tan niña, está en la transición, ¿no? Tiene como unos 14 años la versión original de Caperucita Roja. Y el lobo no es nada más lobo, es un hombre lobo, que le pide que se meta a la cama con él, que se quite todas sus ropitas y se meta a la cama con él. Y ella accede gustosa hasta que nota un cierto tipo de peligro y se las ingenia de una forma bastante inteligente para librarse de él. O sea, nadie la rescata, ella se libra. Y ahí es muy interesante porque ese es el verdadero cuento de hadas original, que no es por eso niños, ¿saben que esos cuentos surgieron porque los niños se perdían en el bosque y para que no se los comiera un lobo? No es un rollo naturalista. Ustedes creen que,
de siglos y siglos de andar viviendo en el bosque, ¿a poco no me pueden comer en el, o sea ridículo? No, lo que trata de abordar es algo más complicado, el deseo femenino, el encuentro con el erotismo femenino, ¿no? Entonces, ese aspecto me parece bastante interesante, ¿no? En el sentido de el mártir, pero un mesías humilde, que uno tendría que pensar en términos actuales, no sé, cuáles son las clases y los géneros más bajos frente a la escala de poder, ¿no? Gracias, gracias, Samantha. ¿Alguien más quiere comentar algo? Quisiera profundizar en el... Fíjate que me invitas a pensar, Samantha, en que precisamente me parecía que, por ejemplo, tomando el personaje del capitán, como bien marca Héctor, que es un personaje construido, como en un setting analítico, los personajes se construyen, ¿sí?, por medio de la transferencia. Pero en ese sentido, pareciera que en este personaje hubo de todo, menos precisamente un asesinato del padre. O sea, el padre estaba más vivo que nunca, ¿no? Y la escena, fíjate que qué bueno que la vi ahorita también, porque no me había percatado de ella cuando la había visto antes, es cuando se está afeitando y pasa la navaja por la imagen del espejo. Es como tratar de matar eso que todavía no muere, ¿no? O sea, y precisamente esa es una de las deficiencias precisamente de cuando hay fracasos del fantasma, el no asesinato del padre, ¿no? No sé, me invitaste a pensar en eso, ¿no? Sí, porque, bueno, ahora que dices eso también, como él tiene cargada a sí mismo la cuestión de su padre, como en la escena que le dicen, ay, Sí. tu padre, el reloj, que no sé qué, ay, no es cierto, él ni siquiera tenía reloj, pero ahí está presente. Una cuestión casi esta persecutoria, ¿no? Con esta cuestión del reloj me recordó el Capitán Garfio, ¿no? Siempre escuchando el reloj ahí del cocodrilo, por todos lados, ¿no? Sí, un padre muy vivo hace eso, precisamente. De hecho, eso sí es cierto. Guillermo también ha dicho muchas veces que Vidal está tan marcado por su padre que cuando introducen al personaje, la primera escena que se ve de él es su reloj y él está tan imbuido y marcado sobre su presencia de su padre, ¿verdad?, que él mismo vive dentro del reloj. Si se fijan, donde vive él es el molino y se ven los engranajes, porque él está atrapado dentro del reloj. Y de hecho eso también tiene que ver porque Guillermo creo que él quiso tener un hijo varón, pero solamente tuvo 2 hijas. Y su esposa, cuando vio la varita del Fauno, le preguntó que ¿de verdad te sientes tan mal? Y Guillermo le dijo sí. Y remató diciendo porque soy mexicano, ¿no? Sí. Eso último yo lo quisiera retomar en términos de lo que creo que logra muy bien Del Toro es esta tensión y este conflicto. O sea, casi como si fuera un sueño, o justamente por la misma estructura de un sueño. ¿Quién es? Es como si le preguntara a un entrevistador idiota a Guillermo del Toro, ¿qué personaje eres tú realmente? Él diría, todos los que aparecen ahí. O sea, es el conflicto, esa tensión que está ahí. Y eso creo que es la mayor honestidad que hay en este cineasta. Eso me parece que es formidable. Pero también, a partir de eso, que a lo mejor es profundamente singular y personal, se vuelve una elección profundamente también social y política. Creo que, por ejemplo, el psicoanálisis lo que nos ilumina es esta idea, por un lado, del fascismo, el fascismo, lo totalitario, que lo totalitario es completamente conservador. O sea, este tipo que uno diría, es un maldito porque mira cómo corta y goza y bla, bla, bla. Bueno, tengamos una cosa muy clara. Para que alguien pueda gozar de semejante violencia, es solo porque está atrapado en un ideal incuestionable. O sea, no es de que, no tienen ley, les vale, son unos monstruos. No, si hay una monstruosidad ahí, es solo la monstruosidad de una ley paterna aplastante, ¿sí? O sea, lo único que justifica que alguien pueda brincarse las leyes comunes es creer que sigue una ley superior, inamovible, ¿no? O sea, me parece muy interesante porque la mayor violencia viene desde lo conservador, ¿sí?
O sea, la mayor violencia no viene desde el antisocial, ¿sí? O sea, a mí me recordó mucho más a La banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Este asunto de completamente, es más peligroso alguien completamente plegado a la normalidad, ¿sí?, que alguien que se cuestiona qué está pasando, ¿sí? O sea, ahora sí que de buenas intenciones se está empedrando el camino a los infiernos, ¿no? Por eso mi idea, les pongo un ejemplo muy de moda, ¿no? Esta idea que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a armar a los maestros para evitar tiroteos en las escuelas. Claro, ahora se van a matar entre ellos y todo, para parecer el viejo este. Pero lo más grotesco de esa idea, lo más raro de esa idea es que es ultra conservadora. Más allá, no me importa si a Donald Trump realmente le paga la NRA y quieren vender más armas. Ok, seguramente sí, no, digo, todo el mundo le pagan a alguien, ¿no? Pero lo que se me hace más preocupante es la ideología que sostiene esto, y la ideología completamente conservadora. ¿Dónde está lo conservador? El pensar que el fenómeno de un chico que tirotea en la escuela es solo pensar en una manzana podrida, ¿sí?, que hay que destruir, ¿no? Y no pensar de que no será el sistema el que está podrido. O sea, no, es ultra conservador en ese sentido. Y vean, ahí es, maten a la manzana podrida, maestro, usted ya tiene su arma legalizada, dele con todo, ¿no? Es decir, la mayor violencia siempre es justificada en términos ultra conservadores, ¿sí? Bueno, por tiempo, porque acá nos cierran a las 11, vamos a tener que dejarlo por hoy acá. Le agradecemos a Carlos Campillo, quien es director actual de Cineteca, por creer en el proyecto de Vía Regia, por prestarnos las instalaciones y por siempre ser tan amable con nosotros. Te agradezco mucho, Carlos y Héctor, por comentar, por hacernos pensar, reflexionar. Yo creo que todos nos vamos ahí con algunas preguntas y con ganas de volver a ver la película. Y pues les agradecemos a todos ustedes y pues esperamos que la hayan pasado bien y nos seguimos viendo en próximas proyecciones. Buenas noches.